Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Susurros Jurídicos. Hoy estamos con Mar desde Sevilla, con Inma desde Cáceres, JR desde Cáceres, Yolanda desde Ponferrada, ¿verdad? Lo he dicho a la primera. Y lo he dicho todos a la vez a la primera. Esto es un paso muy grande en mi vida. Entonces, hoy vamos a hablar del Tribunal del Jurado, pero vamos a dar una serie de consejos rápidos para quitarnos el miedo cuando nos toque llevar uno, si no hemos llevado ninguno, para que nos sirva de base y en base a lo que hablemos hoy o en base a lo que digamos, que nos hagáis preguntas y si hay que hacer un segundo programa con otros tics, pues lo hacemos. Pero va a ser algo muy rápido. Yo nunca llevo jurado, ya lo digo, o sea que no tengo ni idea de cómo se gestiona y preguntaré hasta aburriros. Pero vamos, los que lo habéis llevado, pues tendréis que instruir, corregir y decirnos qué es lo que debemos hacer. Sin más, Mar o JR, que sois los grandes profesionales de jurados aquí, porque el punto más importante que tenemos que tener cuando elegimos o decidimos llevar un jurado, un tribunal de jurados. Lo primero, cuando se decide llevar un procedimiento del jurado, lo primero es saber que te enfrentas a una justicia diferente a la profesional, o sea, a una forma de hacer justicia diferente a la profesional, que al principio a los profesionales nos da mucho miedo y mucho reparo, ¿verdad, Isma? Que te lo leo ya, porque parece que las personas de la calle son incapaces de impartir justicia. Eso he pensado yo hasta ahora, bueno, o hasta que empecé a hacer jurado. Cuando haces jurado te das cuenta de que, ¿no?, de que la persona que no conoce el derecho, tiene precisamente una capacidad mucho más fresca para evaluar los hechos de lo que tenemos los profesionales, que ya, por naturaleza, estamos viciados. Por eso no puede ser ni pertenecer al jurado nadie que tenga vinculación con el derecho. O sea, lo primero es saber que tu concepción de defender o acusar el procedimiento tiene que cambiar. Porque a quien tienes que convencer de cualquiera de las partes que te toca hacerlo es a gente de la calle, a gente que no conoce el derecho. Y tienes que ser capaz de trasladar en idioma normal lo que nosotros hacemos en lenguaje jurídico. Eso es un reto, pero además de lo más bonito que tiene el jurado. Y yo creo que ese es el primer tip, ¿no, José Ramón? Pues sí, tenemos que tener en cuenta que no nos dirigimos cuando estamos ejerciendo la acusación o la defensa, da igual. No nos estamos dirigiendo como a un magistrado técnico en derecho, como nos dirigimos en el juzgado penal o en la audiencia provincial, sino estamos dirigiendo a 9 personas, a 9 ciudadanos, y esos ciudadanos, como dice Mar, no son técnicos en derecho. Con lo cual tendremos, lo primero, amoldar nuestro lenguaje. Tenemos que amoldar a un lenguaje eliminando en la medida de lo posible las cuestiones técnicas o, si utilizamos expresiones técnicas, explicando con ejemplos, por ejemplo, valga la redundancia, por ejemplo, ¿verdad?, al jurado en qué consiste la alevosía. Pues le atacó por la espalda y no se pudo defender. Explicarle esos conceptos técnicos para que el jurado después, a la hora de formar su veredicto, pues pueda decidir de una forma correcta. Yo también añadiría que la forma de dirigirnos y de enfocar el asunto es diferente. Es diferente porque tenemos que sacar dotes de persuasión que no sacamos a lo mejor con tribunales técnicos, dotes de persuasión, que empaticen con el asunto, que empaticen, que sepan, oye, pues este señor al cual han asesinado es hijo de, y fija el daño que se ha causado, por ejemplo. Y eso explicarlo al jurado para que empaticen, que vean todas las circunstancias y que se vean ellos como, hombre, si tú acusas o defiendes, pues tendrás que proyectarlo de forma diferente. Off the record hablamos un poco de las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial, que ahora nos dirá José Ramón. Ya lo has dicho tú. Yo es verdad que no he hecho ningún jurado y es verdad que soy de las escépticas con el tribunal de jurado precisamente porque no sean profesionales. Tú me dices que son frescos y que tienen una concepción jurídica, pero es que precisamente a mí lo que me da seguridad cuando voy a un tribunal normalmente es que quien está allí conoce el derecho, lo practica y entiende esos conceptos jurídicos que a veces nos cuesta mucho trasladar. O sea, te pongo el ejemplo. Cuando nos preguntas cómo puedes ser capaz de defender a un asesino, ¿no?, por ejemplo, que es uno de los delitos que se juzgan en el tribunal del jurado, ¿no?
Y nosotros nos cuesta mucho explicar y trasladar a la gente el derecho de defensa, porque todo el mundo tiene derecho a una defensa justa. Es como un problema ahí ético, ¿no? Entonces, tanto empatizar o no dejar de empatizar, los sesgos que tiene la gente. Se supone que un juez profesional y un profesional, cualquiera de nosotros, fiscales, abogados, no sé qué, lo dejamos un poco al margen. Obviamente todos tenemos, pero sabemos las leyes, cómo aplicarlas, y eso es lo que me preocupa a mí de un jurado. Y hablaba de las posibles estadísticas que nos dice José Ramón, que los resultados también, ojo, cuidado. Yo sé que en tu caso, Mar, además te ha salido fenomenal, y tú debes ser la parte de la estadística rara, porque José Ramón, ¿no puedes decir las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial? Desde luego he visto estadísticas del Consejo General del Poder Judicial del año 18, hace unos años, en el cual cerca del 90% de los asuntos que terminaban el jurado terminaban con sentencia condenatoria. Es decir, yo posiblemente, si tuviese que defender, me gustaría más defender ante un magistrado técnico, una audiencia provincial, un juez de lo penal, que ante un jurado, si tuviese que acusar, pues quizás al revés. Pero bueno, son estadísticas, es la verdad, ¿no? Las estadísticas, pues no deja, hay que ir al caso concreto. Esa es la realidad. Yo, no obstante, Mar al principio ponía los parabienes del jurado, que los tiene, aunque eso ya también va, digo que va conforme a las experiencias que cada uno haya vivido. Yo he tenido algunas experiencias que en algún jurado que no han sido especialmente gratas con algunos miembros del jurado. Yo he llegado a ver a un miembro del jurado durmiéndose en la práctica de diligencia, es decir, en interrogatorio, durmiéndose. Era por la mañana, y es que los jurados pues se levantan temprano, los reúnen a primera hora, los meten en habitaciones, salen, y una señora durmiéndose. Y esa señora tiene que después votar el veredicto. Ojo, cuidado, cuidado. Vamos a por el segundo, si os parece. Ahí va yo. Como en las películas americanas, sobre todo, se ve la influencia de la elección de los miembros sociales, no raciales, y la mayoría, incluso, yo creo que Ima, ¿te acuerdas que había una serie muy chula? Sí. No me acuerdo, Bull se llamaba, ¿puede ser? Bull, se llamaba Bull. Utilizaban inteligencia artificial ya hace 10 años o 5 años para elegir los perfiles perfectos para ganar un jurado, y se pagaba a esa empresa. Bueno, es que perdona que haga, hay despachos de abogados que se dedican exclusivamente a la elección de jurados, exclusivamente. Precisamente lo que dijo José Ramón, yo lo enlazo con el segundo tip que yo le daría a los compañeros, y es: cuidado con el jurado que elegir. El jurado se elige de la población demográfica. Luego hay una serie de excusas en la ley por las que los miembros del jurado pueden evadir la responsabilidad de ese jurado. Puede ser mayor de 65, no saber leer y escribir, están determinadas en ley. Y luego, además de esa, hay otras que se evalúan en una primera vista con ya las partes del jurado. Esa vista es muy importante, muchísimo, porque si alguien que no os gusta ya por el perfil, porque los perfiles nos los dan, o sea, yo tengo un tocho para el jurado que empieza el viernes, yo tengo el tocho de los miembros del jurado que van a ser. Yo sé ya los perfiles de las personas que van a ser. Parece muy americano, pero es que no lo es, porque es real. O sea, es que eso forma parte de mi procedimiento. El decidir, yo lo primero que he hecho es, en la vista de las excusas que los miembros del jurado exponen, pues si hay una persona que a mí no me parece que su perfil sea adecuado a lo que yo voy a defender, y pone una excusa, simplemente la dejo que se excuse y no me opongo. Si por el contrario veo que es un perfil que a mí me puede servir, pues digo, me opongo a esa excusa porque puede formar parte del jurado. Luego, después de eso, viene la parte ya importante, que es la primera vista del jurado, que es donde las partes acusadoras y de defensa pueden recusar a 4 miembros del jurado. En efecto, los jurados mandan una especie de expediente con las posibles excusas que pueden poner según ley y tal. Y ahí ya conoce lo que son los nombres de los jurados. Yo personalmente, en los procedimientos de jurado que he llevado, lo que intento es averiguar toda la información posible de cada uno de ellos. ¿Cómo lo hago? Pues hoy en día tenemos redes sociales.
y generalmente la gente se mete en las redes sociales. Y muchos de ellos aparecen en esas redes sociales y pueden, mirando, por ejemplo, un Facebook, mirando un Twitter, mirando otro tipo de redes, puedes llegar a conclusiones que te pueden ayudar a conocer ciertos sesgos según lo que se esté enjuiciando. Si te interesa, si no te interesa, si tienes relaciones familiares, qué tipo de relaciones familiares, cómo es el individuo que es el jurado. Es importante saber la personalidad para saber o para al menos intentar intuir. Ya digo que nosotros, al menos yo por lo menos, desde luego no soy especialista en la elección de miembros del jurado, pero que hay ciertamente profesionales que se dedican a eso, pero no siendo especialista, sí que conociendo, con ese conocimiento, puedes después tomar decisiones sobre si te interesa o no te interesa ese miembro del jurado. Y después ya yendo a esa vista, y ahí sigue Bar. Ya luego llegas a la vista de recusaciones tuyas. Cada parte, entre todas las acusaciones y la defensa, puede recusar a 4 miembros del jurado. Entonces, tu trabajo es eliminar las personas que ves que no. Yo, por ejemplo, voy de acusación, me tengo que poner de acuerdo con el Ministerio Fiscal y con la acusación popular, que en mi caso es la Junta de Andalucía, porque es un asesinato por violencia de género, pues yo tengo que ponerme de acuerdo y entre las 3 tenemos que eliminar a 4 miembros del jurado cuyos perfiles veamos que no son lo que a nosotros nos interesa. Es muy importante. Interesante, perdón. Precisamente, siguiendo eso, yo previamente he entrado, como he dicho, en el Facebook. Imaginaos que me he entrado en el Facebook de una de los miembros o posibles candidatos a miembro del jurado, que es donde en esa vista que está diciendo muy bien Mar, en la cual podemos rechazar a cualquiera de ellos sin necesidad de alegar nada, ¿eh? No hace falta alegar nada. Es decir, solamente tú no, tú fuera. Imaginaos que estamos hablando de una cuestión de violencia de género. Y yo soy el abogado de la defensa del hombre. Y yo he visto que esa señora, para empezar, la señora, un mal asunto, ¿no? Porque están como más, a priori, pueden estar como más sensibilizadas con el tema. Con lo cual, ya a lo mejor, pues yo intentaría eliminar más mujeres que hombres. Más mujeres que hombres, madre. Y segundo, si después yo veo en ese Facebook que esa señora pone no a la violencia de género, un poco, otro poco, no sé cuánto a la violencia de género, no sé cuánto, una y otra vez, yo estoy viendo que esa señora tiene ya un sesgo determinado que va a ir contra mi defendido. ¿Me explico? Entonces yo ahí directamente echaría a esa persona del jurado. Así es. Entonces en esa vista, pues lo que se hace es filtrar. Ya te quedas con las personas que van a conformar el jurado. De todas las que han quedado después de las excusas y de las recusaciones, se hace un nuevo sorteo y se eligen 11 miembros. ¿Por qué? Pues 9 son los miembros del jurado y 2 quedan en reserva. Porque si durante el tiempo que dura el juicio hay algún miembro del jurado que tenga algún problema, tiene que estar cubierto por el suplente. Por lo tanto, los 2 suplentes tienen la obligación desde el principio de estar y no perderse absolutamente nada. Con lo cual no convencemos a 9, convencemos a 11. Eso, de ahí hay que partir. Y yo, cuando queráis, paso al tercero. Vamos al tercero, porque así vamos unificando cosas. Hay no sé si es el que querías tú, pero te pregunto esto para que no se me olvide. El jurado dice si es culpable o inocente, si no contesta unas preguntas, ¿no? Eso te debo entender. Ese es el objeto del veredicto. Eso es lo más, y eso le tiene que quedar claro al compañero, lo más importante de todo el jurado. ¿Por qué? Porque de esa lista de preguntas, que son preguntas normales, pero ¿quién las propone y quién las admite? Las hace el tribunal y se le da a las partes para que las partes digan si hay algo que hay que quitar o hay algo que hay que poner. Por ejemplo, yo quiero que haya un agravante de alevosía, ¿no? De que se ha preparado el asesinato y de que no ha sido un homicidio, sino que ha sido un asesinato, que ha habido una preparación. Pues yo necesito que ese objeto del veredicto incluya las preguntas que van dirigidas a eso. Por ejemplo, voy de defensa y quiero que el alcohol sea un atenuante. Pues debe haber una pregunta en la que diga: ¿considera el jurado que don Luis estaba muy bebido en el momento, había bebido mucho en el momento de los hechos? ¿Considera el jurado que don Luis estaba en la dirección tal, en el momento de los hechos? Entonces, todo
todas las sentencias que no la dicta el jurado, la dicta un tribunal profesional, porque la dicta la sección de la audiencia en la que ha recaído, se tiene que basar en las preguntas objeto del veredicto. A ti te puede salir un juicio de miedo, pero como todo lo que tú hayas intentado demostrar y hayas podido demostrar no esté recogido en las preguntas del objeto del veredicto, no sirve para nada. O sea, Bueno. las preguntas del veredicto son lo más importante. Es cierto, es una realidad, es importante. De todas formas, siempre partimos de una base, que el magistrado presidente o la magistrada presidenta es quien va, digamos, a efectuar ese escrito del objeto del veredicto. Y ese escrito del objeto del veredicto ya tiene unas reglas recogidas en la ley orgánica del jurado. Es decir, esas reglas vienen establecidas en el artículo 52, me parece, de esa ley. Y se determina pues cuáles son los párrafos con los hechos que alegan las partes y que el jurado debe declarar si están probados, si son probados o no, porque el jurado va declarando si está aprobado o no está aprobado, ¿de acuerdo? Y es cierto que bajo ese escrito después se hace una especie de... Se oye por el magistrado presidente a las partes para que se hagan inclusiones y exclusiones sobre lo que se ha hecho, sobre ese escrito, como decía Mar. Y es súper importante porque a lo mejor la diferencia de cómo se haga una pregunta, si se hace en positivo, se hace en negativo, pues puede condicionar en cierto modo la respuesta del jurado. Exactamente. Entonces es importante y si hay veces que el magistrado presidente pues entiende que no se tiene que incluir, por ejemplo, lo que yo quiero o que lo que una parte quiere que se incluya o sacar alguna cosa, entonces pues nosotros nos queda simplemente el formular protesta a efectos del correspondiente recurso. Y ya con lo que es el escrito objeto del veredicto, una vez que las partes, junto con el magistrado presidente, se ha terminado, pues se traslada al jurado, a los miembros del jurado, para que comiencen a deliberar. El tic que se me ocurre a mí, porque yo me acuerdo que la primera vez me quedé un poquito así congelada, es que esa costumbre que tenemos los letrados de hacer escritos de defensa en la que decimos niego, cuidadito, porque en un jurado queda fatal. Resulta que en el jurado, no sé si lo habréis explicado antes cuando me he desconectado, la fase intermedia se hace el tribunal del jurado. Y resulta que lo primero que se hace en esa vista, lo primero, son las lecturas de los escritos de acusación y defensa. Entonces, claro, te cae un poquito mal que cuando te toca leer tu escrito de defensa o la ley delante tuya, delante de una clase de la universidad que se suele poner allí y delante de los 11 miembros del jurado, resulta que el abogado de la defensa ha dicho, primero, niego, segundo, niego, queda fatal. Señores compañeros, esfuércense. Y aunque sea tribunal del jurado, párense y escriban todos los hechos y todo lo que puedan, porque eso se va a leer. Y, además, básico y principal, de esa lectura ya está oyendo el jurado, o sea, ya hemos empezado, ¿eh? Y ahí se está escuchando todo. Y también las partes están escuchando por donde van a ir los tiros, con lo cual es principal. O sea, Ramón, no sé si quieres añadir algo. Sí, respecto de eso, yo he llegado a ver en escritos de defensa cómo se introducen sentencias, como si fuera una exposición de jurisprudencia. ¿Por qué? Porque es una forma, yo al principio, yo iba en un jurado acusando, y yo cuando lo vi me chocó, y digo, esto no puede ser, no. Sin embargo, claro, después lo comprendí. No va dirigido al juez, va dirigido al jurado. Es una forma de inducir al jurado. Como dice el Tribunal Supremo en sentencia de tal, no puede concurrir alevosía por tal. Es decir, y transcribía un buen trozo. Ya vas marcando tu camino. Claro, exactamente. Entonces, pues, oye, pues no es mala cosa, aprendemos unos de otros. Y yo aprendí aquel día que a lo mejor pues, se puede ir más allá en esos aspectos y lo que no haría en un escrito de defensa o un escrito de acusación, sí que el escrito de defensa del jurado o incluso de acusación, sí que a lo mejor lo meto ya. Claro, y luego, enlazando con esto también, resulta que el paso siguiente, que es el de las alegaciones previas al jurado, igual, es importantísimo, porque es tu tarjeta de presentación ante el jurado. Es decir, soy Mar Hermano, soy acusación particular, soy la voz de la víctima, no sé, estoy poniendo un ejemplo. Y yo vengo a contar la verdad.
Porque la verdad Lo que es la MAR es que es cuando se inicia. Es decir, una vez constituido el jurado, para que no insistimos a la gente que no... Una vez que se constituye el jurado, se inicia la sesión. Y el inicio de sesión es el alegato inicial de las partes. Entonces, en ese alegato, después de leer los escritos de acusación y defensa, se hace ese alegato inicial de las partes. Y como dice Mar, en el cual hay que ser empático, hay que dirigirse al jurado. En eso de dirigirse al jurado... ser jurado ahí. Sí. Hay que hay que enfatizar. No puedes hacer un discurso plano, sino hay que enfatizar en aquellas cosas que tú quieres resaltar con el discurso. Y después dirigirte, mirar al jurado, no fijamente, no quedarte mirando fijamente a alguno porque se puede incomodar, pero sí ir mirando a todos para que haya esa conexión entre el abogado, que adquiera tu discurso veracidad. Hay un capítulo del abogado, que es una serie que yo creo que la hemos nombrado varias veces, que habla de esto, de cómo empatizar, incluso contando cosas de tu propia vida para que la gente se sienta cómoda contigo. Es decir, pues yo, que también juego el baloncesto, ¿vale? Esa forma que puede parecer personalizar, el no beber agua en un vaso si ellos no tienen agua, daban una así. Tú tienes que hacer una alegación sobre los hechos que se constituyen y las pruebas que se van a practicar, y lo que pretende demostrar son esa primera alegato, y te estás dirigiendo al jurado para que sepan de qué va la cosa y qué es lo que se va a practicar y por qué se va a practicar. Entonces, obviamente, si tú te centras en explicar eso, el magistrado presidente, la magistrada presidenta no te va a interrumpir. Si tú ya te vas por la ferra de úbeda, pues a ti sí, ¿no? Mi experiencia, no, para ahí, no, amar hermano. Mi experiencia en el último jurado no fue nada agradable y no fue a mí. Éramos 7 partes, es verdad que era un jurado con muchísimas partes involucradas, y nos limitaron el tiempo a 30 minutos y protestamos debidamente, porque yo entiendo que cuando a un cliente le están pidiendo 3 permanentes revisables, que a ti te den 30 minutos para valorar 2 semanas de juicio, pues me parece que es ir completamente contra el escrito de defensa. Dicho eso, también os voy a decir algo. Yo sabía que tenía mi tiempo. Mar, lo que suelen hacer los jueces es decir, te quedan 2 minutos y medio para terminar. Bueno, si os cuento lo que me pasó ahí, ¿sabes? Recibí hojitas del magistrado, recibí hojitas así así que los que me escuchan no me ven, hojitas cuadraditas, pequeñitas del tribunal, ahí lo voy a dejar, en la que me decía: letrada, le quedan 15 minutos, letrada, le quedan 10 minutos, y cuando me mandó el segundo, me paré mis 30 minutos, y le dije: ilustrísima, no se preocupe usted, porque yo tengo medido el tiempo hace una semana. Así que tranquilo, que en mis 30 minutos voy a hacer mi alegato. Mi conclusión. A ver, yo puedo... Porque es lo que iba a añadir, y termino con eso. Realmente te facilitan, porque son 30 minutos, tú sabes que tienes que valorar este tocho de prueba, y a mí me dio tiempo. A ver, yo puedo entender que cuando hay muchas partes, pues lógicamente no puede ser un tiempo absolutamente indefinido, porque si no, eso se puede alargar sine die, ¿no? Pero lo que también entiendo es que no se debe coartar el derecho de defensa. Y como bien ha señalado Omar, estamos hablando de asuntos donde los clientes se juegan las penas más graves que hay en el Código Penal: prisión permanente revisable, o quien está acusando por ese tipo de penas porque se han cometido delitos gravísimos y que se tienen que acreditar, según se mire, ¿verdad? Vale, para terminar, porque os voy a cortar yo, que Willy es el que os va a cortar, os voy a hacer una pregunta. Bueno, pues una pregunta. Yo también tengo otra cosa. Una pregunta corta sobre esto. ¿No creéis que alargar en exceso, aunque entiendo que es derecho de defensa, el alegato puede producir un efecto contrario? O sea, que se duerma el jurado, o que aunque se desvíe la atención. O sea, somos conscientes que la mente humana tiene una capacidad de atención relativamente mínima. Sí, eso es así. Lo que pasa es que, a ver, ahí tienes que tener capacidad de síntesis. Yo vuelvo a repetir, a lo mejor un discurso de resumen de alegato final de 1 hora, pues en efecto, todos sabemos que cuando hemos ido a clase o cuando vamos a cualquier ponencia, si más de 45 minutos de atención se pierde, y entonces ya estás perdiendo al jurado. Entonces,
tú cuando vas a efectuar los alegatos también tienes que contar con eso, ¿verdad? Pero a mí particularmente, insisto, que previamente o durante un alegato me corten, no me agrada, sobre todo porque creo que se vulnera o se atenta contra el derecho de defensa. Efectivamente, en esos casos de jurado, que yo tampoco he llevado nunca, tenemos que tener en cuenta, lo has dicho ahora, JR, que estamos hablando no para compañeros, no para profesionales de derecho, no para jueces, no para fiscales, sino para personas, para ciudadanos, que yo creo que efectivamente que se pueden perder con muchísima más facilidad. Por decirlo de alguna forma, nosotros estamos acostumbrados a soportar tochos, pero la gente de la calle esto no lo sigue. Esto uno. Y otro, que a mí sí me gustaría ser jurado. Fíjate, no me gustaría... No puedes. Como profesional no me lo he planteado, efectivamente, pero me gustaría ser jurado porque creo que es una experiencia, por sobre todo una amiga que la designaron y que tenía muchísimo miedo, y finalmente ha resultado una de las experiencias más gratificantes para ella, y contado además con una cosa, pero casi de guión de película. Entonces, me parece que la institución del jurado en sí hace que se implique la ciudadanía y hace que la ciudadanía valore más el sistema judicial. Mi opinión personal. Bueno, un minuto para el último tic y cerramos, ¿vale? El último consejo que le doy a los compañeros. Cuidado con los testimonios, cuidado. En el tribunal del jurado, la documentación que le llega al jurado está limpio. El jurado no conoce absolutamente nada, ningún antecedente del procedimiento, ¿vale? Luego, lo que se va a transmitir al jurado es toda aquella prueba que no pueda ser reproducida en sala. Únicamente la prueba que no pueda ser reproducida en sala. La prueba que es reproducida en sala no va a ir. Quiero decir, si hay 20 testigos, ninguna de las declaraciones de los testigos se le va a dar al jurado. ¿Por qué? Porque va a prevalecer lo que en sala ocurra y en sala se declare. Entonces, los compañeros tenemos que, a la fuerza, acusación y defensa, pedir al juzgado de instrucción, que no al de la audiencia, los testimonios de todas las declaraciones y de toda aquella prueba que vaya a ser realizada en sala. Testigo, básicamente, ¿vale? ¿Por qué? Porque si luego, durante el desarrollo de la vista, hay contradicciones entre lo que el testigo ha dicho en sala y lo que declaró en sede judicial en la instrucción, tenemos la obligación de coger esa declaración que tenemos testimoniada del señor letrado de la Administración de Justicia de instrucción y aportarle al procedimiento para que cuando se le dé la parte del procedimiento que se le va a dar al jurado, vaya esto. Y el jurado pueda ver la contradicción de lo que dijo en un sitio y lo que dijo en otro. Eso, compañero, es muy importante. Y ahí siempre nos perdemos. He de decir que las declaraciones hechas en instrucción no tendrán valor probatorio, pero esas contradicciones sí que se pueden poner de manifiesto. Esto terminamos los tics. Tendríamos más, ¿eh? Hay más. Yo estaría aquí otra hora, ¿eh? El objetivo es hacer los programas cortos para que así podamos captarlos, apuntarlos y resumirlos. Oye, ha sido una gozada escucharlos. Todos los que os habéis escuchado hasta ahora, pues muchísimas gracias, buenas noches, que os lo hayáis pasado bien. Gracias a JR y a Marc por esa lección que nos habéis dado sobre el Tribunal del Jurado. Inma y Yolanda, estoy seguro de que hemos aprendido mucho.